primero agradecer a todo el grupo que conforma CASME, en especial al doctor Mario Laguna por la invitación para estar platicando el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Antonio Aldana, soy médico especialista en audiología, otoneurología y foniatría por la UNAM y egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Entonces, primero les quiero platicar por qué hoy les estoy hablando de este tema. Realmente nace de un interés y una curiosidad personal y profesional que tenía yo desde hace mucho tiempo. Esto lo plasmé en un pequeño ensayo, algo que está por escrito, y lo publiqué en una plataforma. De hecho, los invito a verla. Y entonces, básicamente, el doctor me contactó, le pareció muy interesante y al parecer esta curiosidad y este interés es compartido por muchos colegas y muchos profesionales que también se dedican a esto. Entonces, lo que les voy a platicar el día de hoy lo pueden encontrar en esta página, que es la página de Espiral Azul, en www.espiralazul.net. También lo pueden buscar en sus redes sociales. Y bueno, este proyecto es también muy interesante, es un proyecto de interacción entre profesionales que se dedican a la audiología. Se comparte mucha información al respecto o con interés científico en esta rama, pero no solo está dedicado a profesionales, también está dedicado a padres, a pacientes, a padres de niños con hipoacusia, y bueno, además hay mucha información sobre cursos, etcétera. Entonces los invito a revisarla y a revisar ahí este trabajo que pude colaborar con este proyecto de Espiral Azul. Entonces, para comenzar vamos a definir un poco los objetivos que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a hablar brevemente sobre el impacto de la pérdida auditiva en el mundo y cómo se proyecta en los próximos años, un poco de generalidades de hipoacusia, y probablemente esta sea una de las partes en las que me voy a meter un poco más en detalles técnicos y un lenguaje un poquito más complicado, pero porque quiero llegar a un punto que ahorita vamos a platicar. Después vamos a ver cuáles son los abordajes actuales de la hipoacusia, cuál es la investigación y las nuevas perspectivas que hay con relación a este tema, y bueno, las consideraciones para el desarrollo de esta nueva tendencia en las terapias moleculares para tratar la hipoacusia y entrar en lleno algunos ejemplos, algunas aproximaciones y algunos tratamientos que se están llevando a cabo alrededor del mundo. Entonces, básicamente es una recopilación de información de qué está pasando acerca de este tema. Mm, Permítanme tantito, no corre mi... Si le das clic otra Listo. vez, Doc, a veces listo. Muy bien. Entonces, eh, la Organización Mundial de la Salud en el 2018 nos da estos datos que pueden parecer un poco alarmantes si los vemos así de manera general. Se calcula que actualmente hay aproximadamente 466 millones de personas que padecen una pérdida de audición discapacitante. Con discapacitante, bueno, nos referimos un poco a la severidad en la que esta hipoacusia se presenta en este tipo de personas. Según la Organización Mundial de la Salud, pues evidentemente debería de ser una hipoacusia bilateral donde el mejor oído o el umbral del mejor oído en adultos sea mayor a 40 decibeles y en niños de 30 decibeles. Esto representa ahorita aproximadamente entre un 5 y un 7% de la población mundial total, y de estos se calcula que 34 millones son niños. La buena noticia o la triste noticia es que 60% de los casos de pérdida de audición en estos niños son prevenibles. Y con esto nos estamos refiriendo a infecciones como la rubeola o la meningitis o el citomegalovirus, que muchas de ellas son prevenibles a través de los programas de vacunación. Otras causas que pueden ser prevenibles son todas estas complicaciones al nacimiento, como la asfixia perinatal, el bajo peso, la prematuridad, etcétera, etcétera, que con el fortalecimiento de programas de salud materna y programas de partos sin complicaciones también se pueden prevenir. Obviamente el uso de medicamentos que son ototóxicos o tóxicos para el oído
en las madres, inclusive también en las lactantes. Todas estas causas se pueden prevenir. Y bueno, si se sigue esta tendencia, se calcula que para el año 2050 habrá más de 900 millones de personas que van a sufrir algún tipo de pérdida auditiva discapacitante. Y actualmente se calcula que 1.100 millones de pacientes, de jóvenes, sobre todo en edades entre 2 y 35 años, están en un riesgo muy alto de padecer pérdida de audición, y esto relacionado a las actividades de recreación, principalmente la exposición a niveles de presión sonora muy altos, como son los reproductores de música actuales. Y esto, bueno, aprovecho para comentar, ya lo vimos un poquito en una sesión que nos dio José Luis Anabalón la semana pasada. Pues depende mucho del tipo de aparato que estemos usando, del tipo de audífonos, del tipo, inclusive del tipo de música, pero esto es un factor de riesgo muy importante y que puede ser potencialmente también prevenible. Entonces, para hablar de hipoacusia, la podemos abordar desde muchos enfoques, la podemos clasificar también desde muchos puntos. De los más conocidos es de acuerdo a la severidad de la hipoacusia, que esto va a estar dada por las pruebas funcionales de audición, en específico la audiometría, que de acuerdo a los umbrales nos las va a clasificar en leve, moderada, severa o profunda. Y hay otro enfoque que sobre todo es de especial interés en la audiología pediátrica, que tiene que ver con la aparición o el momento en el que se presenta esta hipoacusia con respecto a las etapas críticas del desarrollo del lenguaje. No es lo mismo tener a un niño que nació con hipoacusia al niño que está desarrollando hipoacusia entre los 4 y los 6 años, o al niño que ya consolidó todas las bases del lenguaje y desarrolla hipoacusia, no sé, a los 11, 12 años. Entonces, el pronóstico y el abordaje, de acuerdo a este punto de vista, es totalmente diferente. Sin embargo, en el que me voy a basar el día de hoy es un poco en los mecanismos o el mecanismo fisiopatológico que generan la hipoacusia. Hay dos grandes clasificaciones de acuerdo a los mecanismos que la generan. Uno es la hipoacusia conductiva, también conocida como hipoacusia de transmisión. Esta hipoacusia conductiva va a estar limitada únicamente a las estructuras del oído externo y del oído medio. Este tipo de hipoacusias regularmente son reversibles, son susceptibles de ser manejadas bajo tratamientos médicos o abordajes quirúrgicos, y en general, pues su pronóstico es bueno siempre y cuando se manifiesten bajo estas consideraciones, es decir, que solo se ve afectado el oído externo o el oído medio. Por ejemplo, un tapón o una acumulación de cerumen aquí, pues va a impedir la transmisión del sonido desde el oído externo a llegar al oído interno. Entonces, todo lo que interrumpe el sonido en este trayecto, por ejemplo, procesos infecciosos o inflamaciones agudas del oído medio, o malformaciones aisladas de las porciones externas del oído, como la microtia o la atresia del conducto, todas estas pueden ser potencial. Cuando no se puede tratar o por diferentes causas no son candidatos a alguna intervención quirúrgica o el tratamiento médico no funcionó, bueno, también el apoyo de herramientas de amplificación del sonido como los auxiliares auditivos, ya sea por conducción ósea o por conducción aérea, nos van a ofrecer muy buenos resultados porque únicamente necesitamos amplificación, es decir, hasta aquí, hasta este momento o hasta esta estructura, hasta esta zona del oído, todavía no empiezan los procesos de decodificación o sí, de decodificación de esta señal compleja o de esta señal acústica, como sería una conversación. Sin embargo, para fines de esta plática, nos vamos a enfocar en lo que es la hipoacusia neurosensorial. Entonces, la hipoacusia neurosensorial, ya nos saltamos las partes externas y medias del oído y nos vamos a enfocar en las estructuras del oído interno. Entonces, este tipo de hipoacusia, la neurosensorial, representa aproximadamente el 80% de todos los casos de hipoacusia, es decir, un porcentaje bastante alto. Y a diferencia de la hipoacusia conductiva, este tipo de hipoacusias, cuando se presenta el daño, generalmente es irreversible. Y esto
no es únicamente una sola alteración o un solo sistema el que se ve afectado, sino que puede llevarse o puede darse por afección en estas estructuras que tenemos en el oído interno. Este es nada más una representación de lo que es una sección transversal de la cóclea. Vemos algunas porciones de ella, como la rampa vestibular, la rampa timpánica, la rampa media, donde está contenido el órgano de Corti. Este órgano de Corti es como el órgano principal para la audición. Entonces, cualquier afectación a alguna de estas estructuras, ya sean las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, la estría vascular que correspondería a esta zona, o fibras nerviosas que corresponden al nervio auditivo, que es la vía por donde se transmite esta información hacia centros superiores. Cualquier daño a este nivel va a ser, en la mayoría de las ocasiones, irreversible. Y aquí no es una cuestión solamente de amplificación, porque aquí empiezan los procesos de decodificación de esta señal tan compleja que es la conversación, el habla o las palabras. Entonces, en esta primera o en estas partes que conforman al oído, en el órgano de Corti, comienza un primer proceso de decodificación del sonido que se llama la selectividad frecuencial. Entonces, ahorita les comento por qué les estoy platicando. Esto no es el objetivo principal de la plática, pero solo para entender la complejidad que representa hablar de este fenómeno que es la hipoacusia neurosensorial. Entonces, la selectividad frecuencial en los años 60, lo que nos describió genialmente von Bekkesy, que le hizo ganador al Premio Nobel de Fisiología y Medicina, es el movimiento de esta membrana basilar. Entonces, esta membrana basilar tiene algunas propiedades o algunas características físicas que va a favorecer dependiendo en la zona en la que se coloque en la cóclea. Es decir, la cóclea ya sabemos que es un caracol que da 2,5 vueltas, un poquito más, y está recubierta por esta membrana basilar. Sobre esta membrana basilar se sitúan otras células de interés, y esta membrana basilar en las porciones más basales va a favorecer a las frecuencias agudas porque sus características físicas, que es un poco más delgada y un poco más rígida, y en las regiones más apicales va a favorecer a las frecuencias graves porque su composición es un poco menos rígida y más estrecha. Es como las cuerdas de una guitarra o cualquier instrumento de cuerdas, ¿no? Que las cuerdas más delgaditas producen sonidos más agudos y las cuerdas más gruesas sonidos más graves. Entonces, este movimiento de la membrana basilar nos va a dar uno de los primeros mecanismos por el cual comienza esta selectividad frecuencial. Sin embargo, no es el único, y esto lo sabemos muchos años después de lo que publicó von Bekkesy, y el detalle de esta teoría de la onda viajera, que es únicamente cómo viaja el sonido a través de esta membrana basilar. Él nos decía que todo este movimiento de los líquidos perilinfáticos iba a producir un movimiento de la membrana basilar a lo largo de toda la cóclea. Sin embargo, iba a llegar a un punto donde esa deformación o esa amplitud de esa onda o de esa membrana basilar iba a ser el punto máximo, y se decía que ahí el oído detectaba la frecuencia con la que se estaba estimulando. Sin embargo, en los años 80 también otro grupo de investigadores planteó que esta teoría de von Bekkesy no era del todo cierta, o más bien resultaba insuficiente para tratar de comprender la complejidad de procesos que ocurrían en esta zona. Entonces ellos descubrieron otro mecanismo que le llamaron el mecanismo de amplificador coclear, que se encargan principalmente las células ciliadas externas. Entonces, estas células ciliadas externas tienen una característica muy particular, que es la posibilidad de contraerse o de la contractilidad. Entonces, el detalle con la teoría de la onda viajera de von Bekkesy, que le hizo en estudios post-mortem y en cadáveres, en cócleas de humanos que no tenían la vitalidad que requerían estos procesos. Entonces, sí, el movimiento de la membrana basilar es importante como un mecanismo pasivo, pero un mecanismo activo es este complejo de estructuras como las células ciliadas externas y sus estereocilios, que se comportan como un amplificador coclear.
y que le otorgan una característica no lineal a la selectividad frecuencial dentro de esta estructura. Entonces no es lo mismo, o bueno, más bien estas estructuras se encargan de favorecer ciertas frecuencias dependiendo de la intensidad, por lo cual la membrana basilar se va a comportar de manera diferente. Y actualmente se está estudiando también un poco sobre esta estructura que está en morado, que es como una masa gelatinosa que se llama la membrana tectórea o membrana tectorial, como una especie de resonador. Entonces, tan solo este proceso de la selectividad frecuencial requiere estos tres sistemas. Por un lado, sí, la onda viajera en la membrana basilar. Por otro lado, la función de las células ciliadas externas y estas propiedades de amplificación, que de hecho son la base de las emisiones otoacústicas. Y por otro lado, la función de la membrana tectorial. Entonces, cada uno de estos procesos, y por qué les comento esto y por qué les platico todo esto, son mediados por proteínas, por genes, por señalizaciones muy específicas que son desafortunadas, aunque son altamente espacializadas, son desafortunadamente muy sensibles. Entonces, cada uno de estos procesos, por ejemplo, la contractilidad de las células ciliadas externas, que está dada por una proteína que se llama prestina, o en el caso de las células ciliadas internas y su función de convertir esta señal o hacer la mecanotransducción de una señal para convertirla en energía eléctrica, también está mediada por otros factores como los neurotransmisores, el glutamato y proteínas como la otoferlina, que son codificadas eh, por un gen que se llama OTOF para asegurar una adecuada neurotransmisión. También hay otras proteínas que se encargan de los cambios iónicos o electrolíticos para producir la despolarización de las células. Entonces, todo esto que está mediado por señalizaciones y moléculas son susceptibles de ser dañados por diferentes cuestiones que ahorita vamos a platicar. Entonces, al punto que quería llegar con esto es que el hablar de hipoacusia neurosensorial es mucho más complejo de lo que parece. Son muchos las posibilidades o es un grupo muy heterogéneo de alteraciones que conforman muchas estructuras. Y por esto es que nos va a dar un mayor compromiso funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si desde aquí no se puede codificar bien el mensaje, entonces no va a llegar de manera adecuada a los centros superiores, es decir, no va a viajar por la vía auditiva y no va a llegar a las áreas de la corteza cerebral de manera adecuada y ella nos va a producir alteraciones en el procesamiento de la señal. No únicamente no se trata de volumen, sino de codificación de la señal. Entonces, hay muchas causas que nos pueden ocasionar este tipo de hipoacusias y a partir de este momento, cuando nos refiramos a hipoacusia, vamos a estar hablando de hipoacusia neurosensorial. Entonces, básicamente hay dos grupos, las de causa genética y las de causa adquirida. Las de causa genética también las podemos dividir en las que se relacionen con algún síndrome en específico, que se les llaman sindrómicas, o las no sindrómicas. También es un tema muy amplio, no vamos a ahondar mucho en esto. Podemos estudiar inclusive de las sindrómicas, el tipo de herencia que tienen, si son autosómicas recesivas, dominantes o ligadas a otro tipo de cuestiones. Pero bueno, hay aproximadamente ahorita 400 síndromes genéticos definidos, que entre muchas de sus manifestaciones es la hipoacusia neurosensorial, por supuesto. Aquí nada más les puse como ejemplo el síndrome de Usher, el síndrome de Waardenburg o el síndrome de Pendred, que probablemente hayan ustedes visto algún caso si se dedican a esto, y son los más prevalentes. El síndrome de Usher ya sabemos que se acompaña también de alteraciones oftalmológicas como la retinitis pigmentosa, que van a causar ceguera y sordera. El síndrome de Waardenburg, que son alteraciones estructurales de la cresta neural, anomalías faciales y alteraciones pigmentarias también. Muy característico el fenotipo de estos pacientes de su mechón de canas o poliosis y esta heterocromía y estos ojos de un color muy característico. Y el síndrome de Pendred, que también se acompaña de alteraciones sobre todo endocrinológicas que involucran a la tiroides, además de la hipoacusia. Pero hay más de 400 síndromes, entonces es un tema muy amplio todavía. Y está el otro grupo de las no sindrómicas, que no se relacionan en específico con algún síndrome, pero que la mutación de algunas estructuras puede causar hipoacusia de forma aislada.
Entonces, también hay más de 360 genes relacionados con estas hipoacusias no sindrómicas. De los más conocidos o de los más estudiados es la mutación de las uniones de la brecha coclear, en particular esta que se llama conexina 26, que probablemente representa el 50% de todas las hipoacusias genéticas, pero que son de causas no sindrómicas. Entonces, esta conexina 26 pues nos va a servir como un sistema de comunicación e intercambio de algunos metabolitos y algunos electrolitos entre las células que se encargan de procesar la información auditiva. Y hay otros genes que codifican los canales, por ejemplo, el TMS1, que son canales transmembranas esenciales en la mecanotransducción de estas células ciliadas de las que ya platicamos hace ratito. Aquí también podemos incluir a las mutaciones del gen OTOF, que codifica la proteína otoferlina, que además de producir estas alteraciones o estas mutaciones, algunas hipoacusias de causa genética, constituyen también un grupo muy amplio de otros desórdenes auditivos, como el espectro de la neuropatía auditiva, que también es otro tema muy, muy interesante. Además de estas causas genéticas, tenemos las adquiridas. Y estas son importantes porque muchos de los tratamientos que se están tratando de hacer o se están investigando están relacionados con estas. Entonces, las adquiridas, pues no nacemos con ellas, pero nuestro sistema auditivo se ve expuesto a un daño. Este daño puede ser relacionarlo con la edad, que es lo que conocemos con la presbiacusia, es decir, una condición puramente degenerativa, también por ototóxicos, como los aminoglucósidos o los antipalúdicos o los antineoplásicos, obviamente la exposición a ruido, infecciones pues de todo tipo, virales, bacterianas, fúngicas, etc. Alteraciones vasculares en la microcirculación del oído, que se suelen manifestar como hipoacusias de aparición súbita, lesiones traumáticas al hueso temporal, algún accidente, alguna fractura que se ocasione específicamente en este hueso, pues potencialmente puede dañar estructuralmente al oído. Secuelas de neuroinfecciones también como la meningitis, que es una de las urgencias audiológicas, y obviamente todos los factores de riesgo perinatales, que ya mencionamos un poco de esto, el bajo peso, la prematurez, la hiperbilirrubinemia, el antecedente de haber estado en unidad de cuidados intensivos, la exposición a autotóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas causas nos van a causar, todas estas cuestiones nos van a causar una hipoacusia también de tipo neurosensorial. Entonces, actualmente, este tipo de padecimiento de la hipoacusia neurosensorial se aborda bajo dos enfoques. Uno es la prevención y otro es la rehabilitación. Y aquí es importante también separar dos grupos. El grupo de los pacientes pediátricos y de los pacientes adultos, porque el manejo es totalmente diferente. Entonces, en el grupo de los pacientes pediátricos, pues se han intentado establecer programas de tamiz auditivo neonatal, y programas de detección e intervención tempranas a edades cada vez menores, y esto lo dictan algunas guías internacionales como el Comité Conjunto de la Audición Infantil en Estados Unidos, que proponía hacer el tamiz en el primer mes de vida, un diagnóstico certero en el tercer mes de vida y la intervención en el sexto mes, esto hasta el 2019, que proponen una cronología de hacer el tamiz en el primer mes de vida, hacer un diagnóstico audiológico pertinente en el segundo mes y comenzar las intervenciones en el tercer mes de vida. ¿Esto por qué? Porque está demostrado con evidencia científica que entre menor edad se empiece la habilitación y la rehabilitación de estos pacientes, su potencial de desarrollo va a ser mucho mejor y su pronóstico. Otro consideración pues, es todo el diagnóstico electrofisiológico, y esto es desde hacer potenciales auditivos, de tamaño cerebral, de estado estable, emisiones otoacústicas, etcétera. Es decir, eficientizar estos programas y ejecutar y aprovechar este tipo de herramientas para obtener un mayor beneficio, y esto únicamente con la finalidad de dar un óptimo potencial de desarrollo neurocognitivo y evitar secuelas como la ausencia o alteraciones en el lenguaje del desarrollo oral, en el desarrollo del lenguaje oral.
Esto a su vez, o estas alteraciones o estas secuelas del lenguaje oral, puede traer durante la vida de ese paciente pues otras alteraciones en la interacción social, en el desempeño académico, en la dependencia o independencia que puedan tener con su familia y una serie de cuestiones que tampoco es el objetivo de esta plática, pero considerar. Y en el caso de los adultos, bueno, ya que ellos gozaban previamente de una comunicación natural, comunicación fisiológica, el presentar hipoacusia, pues va a bajar esta funcionalidad comunicativa. Entonces lo que se intenta es restaurar esta comunicación en ellos y evitar los efectos del aislamiento social que esto pueda provocar. Y ya está bien establecido y bien identificado y bien reconocido que la hipoacusia es uno de los factores potencialmente modificables para evitar trastornos neurológicos como la demencia o el Alzheimer. Inclusive institutos nacionales de salud en Estados Unidos, en el Reino Unido, ya lo establecen dentro de sus guías de práctica clínica como uno de estos factores que pueden ser modificables para evitar este tipo de alteraciones neurológicas. Entonces, el enfoque rehabilitatorio que tiene actualmente la hipoacusia neurosensorial requiere de un equipo multidisciplinario que está conformado por una serie de profesionales, audiología, otología, los otorrinolaringólogos, psicología, terapeutas que se encargan de lenguaje y de audición, de cuestiones de audición y de lenguaje, trabajadoras sociales cuando es una atención institucional, etcétera. Y pues las dos grandes ramas o las dos herramientas que tenemos en este tipo de pacientes es, por un lado, la adaptación y programación de los auxiliares auditivos o la implantación coclear. Y quiero recalcar que ninguna de estas dos aproximaciones tienen una finalidad curativa, es decir, si nosotros le quitamos al paciente el auxiliar auditivo o el implante coclear, pues sigue teniendo esta deficiencia sensorial. Es decir, no se la estamos quitando, únicamente le estamos dando herramientas o lo estamos habilitando para tratar de mejorar esta ausencia de este sentido que es la audición. Y bueno, en la práctica pediátrica, pues los terapeutas de lenguaje y audición cobran una importancia muy grande. Pero hasta ahí nos quedamos en este momento, es decir, no tenemos algo que cure o que trate o que revierta la hipoacusia neurosensorial. Únicamente lo abordamos desde un punto de vista rehabilitatorio. Entonces, la investigación se ha centrado en dos grandes caminos y las nuevas perspectivas de abordar este padecimiento. Por un lado, todos los avances tecnológicos en relación a auxiliares auditivos e implantes cocleares, es decir, estrategias cada vez más efectivas o tecnologías más efectivas para esta decodificación, amplificación y procesamiento digital de estímulos acústicos en el caso de los auxiliares auditivos. Y esto, bueno, es como hablar muy general. Aquí podemos hablar de la direccionalidad de los micrófonos, de los sistemas de compresión del sonido, etcétera. Es decir, toda la tecnología aplicada a estas prótesis o estas audioprótesis para tratar de no suplir, sino tratar de ayudar a ese órgano a tener una mejor información. Y por otro lado, el implante coclear pues se ha basado cada vez en estrategias más efectivas de estimulación bioeléctrica, perfeccionamiento de técnicas quirúrgicas, es decir, cada vez que sean más atraumáticas, que preserven la audición o la poca audición que pueda tener ese paciente y poderla aprovechar al máximo. Y obviamente también el desarrollo tecnológico que involucra a los componentes internos, como los electrodos o la guía de electrodos, precisamente para preservar esto. Y por otro lado, el otro enfoque o las otras perspectivas están basadas en comprender todas las bases moleculares de la pérdida auditiva. Como lo vimos al principio, esto es mucho más complejo de lo que se piensa. Inclusive todavía no está del todo definido, hay todavía muchas cosas que estudiar y por ahí están comenzando, o por ahí se comienza este camino, por el entendimiento de las vías subyacentes al desarrollo del oído, los componentes moleculares que controlan la génesis de las células ciliadas auditivas y también las vestibulares, aplicar todo este conocimiento para desarrollar una cura definitiva a la pérdida neurosensorial.
Entonces, ¿por qué tenemos esta disparidad entre el conocimiento del oído, de su desarrollo embriológico, del funcionamiento? ¿Por qué no tenemos una cura para tratar la hipoacusia? Considerando que también es una de las condiciones o la condición neurodegenerativa más prevalente en el ser humano. Entonces, esto es explicado pues por la propia biología. En especies como pájaros, peces o algunos anfibios, ellos tienen capacidad natural o capacidad intrínseca de regenerar espontáneamente las células ciliadas tras sufrir algún daño. Sin embargo, en la especie humana, pues este daño naturalmente es irreversible porque no cuenta con los mecanismos propios para regenerarse de forma espontánea. Pero hay algunas investigaciones y hay algunos grupos de investigadores que se han encargado de estudiar esta capacidad de regeneración, si está presente o si no está presente o por qué no está presente, y pues apuntan en que este neuroepitelio, tanto el auditivo como el vestibular, puedan tener potencialmente cierta capacidad, pero limitada, de regenerarse. Esto a través de procesos de transdiferenciación, que ahorita vamos a ver a qué se refiere, durante el cual células de soporte se puedan transformar o se puedan convertir en células ciliadas, es decir, células sensoriales. Entonces, a partir de esto, pues se ha dado un enfoque regenerativo de las células ciliadas con la identificación de una célula progenitora en común, tanto para las células de soporte como para las propias células ciliadas del oído interno. Y esto, bueno, si recordamos un poco del proceso embriológico, de cómo se forman estas células, pues todo parte de las células de la vesícula óptica. Entonces, esta célula de la vesícula óptica puede tener cuatro destinos. Por un lado, se conviertan en células neuronales que pertenezcan al ganglio auditivo, al ganglio vestibular, células que cumplan totalmente otra función que no son sensoriales, las células que se van a ir al aparato vestibular o los prosensoriales vestibulares, y las células que se van a ir o sea, que tienen una función de procesamiento auditivo o son prosensoriales cocleares. Entonces, esta célula de la vesícula óptica se va a tener interacción con diferentes proteínas, diferentes genes, pero van a llegar siempre a esta que se llama ATO1, o así se ha denominado como ATO1. Entonces, ATO1 tiene la capacidad de diferenciarse en una célula ciliada o en una célula de sostén. Esto también a través de interacción de diferentes factores de transcripción, proteínas y genes. Pero esto pues debe de tener algún mecanismo regulador para evitar que haya muchas células ciliadas o para evitar que haya muchas células de sostén. Entonces estos mecanismos reguladores y estas vías de señalización se han denominado como Notch delta y se las menciono porque son estos los objetivos en los cuales se enfocan algunas aproximaciones de terapias moleculares. Entonces, estos mecanismos de inhibición también son llevados por estas proteínas llamadas GES1 y GES5, bueno, así se han denominado, cuya función principal pues, es regular esta sobrepoblación, que no haya una sobrepoblación celular y mantener un equilibrio. Obviamente, este es un modelo simplificado, realmente todo este proceso es bastante complejo, que tampoco nos vamos a detener mucho en desenmarañar toda esta cascada de señalización, toda esta interacción de genes, de proteínas, pero bueno, identificar algunos componentes que son importantes y de los que vamos a estar hablando ahorita, como es esta célula progenitora o este gen que se llama ATO1, estas vías de señalización Notch. Y entonces el objetivo actual pues, es interactuar con todas estas cascadas de señalización que van a hacer posibles estos mecanismos de diferenciación celular en el oído interno. Aquí les pongo un ejemplo de lo también muy básico, muy representativo de lo que es un epitelio sano. Se distinguen en verde las células de sostén y en rojo las células ciliadas, tanto las externas como las internas. Entonces, si nosotros le provocamos algún daño, ya sea por diferentes cuestiones que ya platicamos, pues van a perder algunas propiedades, algunas estructuras y obviamente la función.
Entonces, por un lado, lo que se intenta es inducir ya sea la proliferación de estas mismas células ciliadas o un cambio de destino celular, es decir, que estas células de sostén se puedan convertir potencialmente en células ciliadas como tal, es decir, cambiar las vías de señalización e interactuar con estas proteínas para que podamos convertir estas células de sostén en células ciliadas como tal. Sin embargo, bueno, pues hay que tener también, como, como todo desarrollo terapéutico, pues algunas consideraciones. De las más importantes que a mi parecer son estas. Entonces, la hipoacusia y en algunos casos las alteraciones del equilibrio de origen vestibular, como el vértigo, el mareo, etcétera, no constituyen un diagnóstico nosológico. Es decir, deben y son considerados signos y síntomas. Es decir, no debemos de cometer el error de pensar que la hipoacusia neurosensorial es una enfermedad como tal, sino más bien es la manifestación clínica de una serie de alteraciones que ya vimos en cuántas estructuras puede afectar y presentar la hipoacusia. Entonces, es como hablar de fiebre, es como hablar de muchos otros signos o síntomas. Entonces, no debemos de cometer ese error. Y una vez dicho esto, pues obviamente debemos de ser sensatos y aceptar que un único producto terapéutico no va a poder abarcar todas las posibles enfermedades, todas las posibles afecciones que puedan ocasionar alguna alteración a nivel del oído interno, cuyas manifestaciones pueden ser auditivas como la hipoacusia o el acúfeno, o sensoriales como el vértigo, la inestabilidad o el mareo. Entonces ya vimos el grupo tan heterogéneo de alteraciones que pueden ocasionar el presentar una hipoacusia, entonces no podemos esperar que un único producto nos resuelva o abarque todas estas posibilidades. Por lo tanto, pues es necesario definir y establecer entonces un mecanismo de daño, por ejemplo, si nos vamos a enfocar al daño por ototoxicidad o al daño generado por exposición a ruido o alguna enfermedad de origen genético, algún síndrome, algún gen, es decir, debemos de definir una enfermedad, un mecanismo de daño específico y obviamente que esto sea de manera segura y también poder acceder al oído interno, que no es tan fácil como pareciera. Y obviamente que pues los alcances de estos nuevos tratamientos puedan tener un beneficio que al menos alcancen lo que ya tenemos actualmente. Entonces, un paciente implantado o que tiene un implante coclear en condiciones óptimas, pues tiene muy buenos resultados si se lleva su rehabilitación, si se detectó a tiempo, si la cirugía fue un éxito, si el papel del mapeo y de las programaciones fueron pues de excelencia, los resultados pues son muy buenos, ¿no? Entonces, pues esperaríamos que todos estos nuevos tratamientos al menos alcanzaran estos mismos resultados o incluso mejores resultados para considerarlos. Entonces, otro de los grandes obstáculos, bueno, no obstáculos, sino más bien otra de las consideraciones de este tipo de tratamientos es cómo vamos a alcanzar al oído interno. Entonces, desde hace muchos años, el oído interno ha sido motivo de discusión en cuanto a la terapia o a los medicamentos que podamos entregarle. Por un lado, tenemos actualmente la aplicación intratimpánica de esteroides para algunas patologías, algunas cuestiones clínicas como la hipoacusia de aparición súbita y la utilización de aminoglucósidos de forma sistémica o también de forma local, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Meniere, cuando los síntomas son eh, intratables y ya se utilizaron otros abordajes, otras estrategias. Sin embargo, bueno, todos estos tipos de tratamientos, pues, son altamente variables dependiendo de la persona, es decir, la propia barrera hematoperimlinfática, los estados metabólicos dependientes de funciones renales, van a hacer que este tipo de abordajes actúen diferente en una persona o en otra. Es decir, no nos aseguran una concentración del medicamento dentro del oído interno. Sin embargo, bueno, se han intentado hacer algunas otras aproximaciones y en la actualidad existen técnicas novedosas para llegar al oído interno. Y se han desarrollado nanotecnología
junto con el uso de algunos biomateriales como las neutrofinas en forma de nanogel, hidrogel, nanopartículas y suprapartículas. También ha habido intentos o aproximaciones de interactuar con la membrana redonda. Esta membrana eh, redonda es una de las que potencialmente pueda servir como filtro o como canal para entregar un medicamento dentro del oído interno. Entonces se han creado algunos dispositivos, como este es el Silverstein Microweak Drug Delivery, en el cual se mantiene una comunicación permanente con el oído externo y con el oído interno a través de este tipo de sistemas. Se han utilizado también inyecciones directas en el oído medio y el uso de gel FUAM, pero siguen teniendo algunas limitaciones como pérdidas sensibles a través del tubo faringotimpánico, igual una alta variabilidad farmacocinética, una adhesión limitada a la ventana redonda y una difusión intracoclear lenta. Entonces, les mencionaba del hidrogel, nada más voy a poner este ejemplo. Eh, Tiene ya nanotecnología que le va a permitir hidratarse o deshidratarse en ambientes acuosos, es decir, pueden ser líquidos a temperatura ambiente y una vez depositados en el oído se convierten en gel o algunos otros mecanismos desencadenantes como presión, temperatura, potencial eléctrico, pH y una vez activándolos, pues entregar y liberar el fármaco en cuestión. Entonces, los enfoques en los que se basa en este tipo de terapias moleculares son principalmente el reemplazo de genes, la edición de genes, todo lo que tenga que ver con ingeniería genómica, y bueno, a través de algún sistema que nos permita hacerlo de forma segura, se han utilizado vectores virales como el adenovirus, el virus adenoasociado, o el virus del herpes simple o el virus vaccinia, que se modifica su información genética y se depositan dentro del oído interno. Son virus obviamente tratados, debilitados, que dentro de su información, o más bien van a interactuar con la información genética de las células en las cuales se vaya a depositar este virus. Y hay otras tecnologías también no virales como la transferencia de genes lipídicos. Sin embargo, los desafíos de este tipo de terapias génicas han sido demostrar que la técnica que se va a utilizar en la cóclea sea segura, sea dirigida y sea eficaz. Entonces, hablábamos un poco de lo que es la regeneración de las células ciliadas y se da bajo dos enfoques. Uno es la diferenciación forzada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya habíamos platicado. Que si yo produzco un daño en las células ciliadas, pueda convertir mis células de sostén en nuevas células ciliadas a través de la interacción con algunas vías de señalización y algunos genes, algunas proteínas. Y esto es a lo que se le conoce como la transdiferenciación, poder convertir un grupo celular en otro. Entonces, obviamente esto es bajo la manipulación de este factor de transcripción llamado ATO1, y el otro es tratar de identificar si hay células madre o células progenitoras dentro del oído interno. Y esto se ha utilizado a través de algunos biomarcadores como la anestina, que también se utiliza en algunas otras disciplinas de la medicina como para identificar si hay células madres, sobre todo en el sistema nervioso central, y esta proteína que se llama LGR5, que es un miembro muy importante en esta vía de señalización que se abrevia WNT. Entonces, LGR5 va a interactuar aquí a este nivel para poder hacer estos mecanismos de transdiferenciación. Entonces, antes de pasar a los ejemplos sobre lo que actualmente está en desarrollo, quiero también aclarar que ahorita, en junio de 2020, no existe ningún tratamiento aprobado que revierta la pérdida auditiva neurosensorial o que restaure la audición a la normalidad, ni por la FDA, ni por la COFEPRIS, ni las instituciones en la Unión Europea. Entonces, tener mucho cuidado pues siempre hay gente que se dedica a tratar de sacar ventaja de alguna discapacidad, pero debemos de tener cuidado con lo que se administra, con lo que se publicita
y no hay ningún tratamiento. Hay muchas aproximaciones, hay muchas investigaciones, pero de forma comercial actualmente no existe ninguno. Entonces, según esta organización del Reino Unido, Action on Hearing Loss, existen alrededor de 20 prospectos de tratamientos para restaurar, prevenir la pérdida de audición de origen neurosensorial. Todos ellos se encuentran en etapa de ensayos clínicos y aún no están disponibles ni aprobados para su uso comercial. Entonces, ahora sí vamos a comenzar con algunos ejemplos sobre lo que se está desarrollando a nivel global. Y una de las primeras aproximaciones que les quiero presentar es esta denominada FX o FX322. Entonces, este tratamiento es desarrollado por una empresa norteamericana denominada Frequency Therapeutics, que fue fundada en el 2014 y a partir de ahí comenzaron operaciones, y que su enfoque o su prioridad es aprovechar la biología innata del organismo para reparar o revertir el daño de una variedad de enfermedades y condiciones neurodegenerativas, entre ellos la hipoacusia neurosensorial. Tienen otra línea que también se dedica al tratamiento de la esclerosis múltiple. Entonces, el enfoque propietario que ellos denominaron como PCA, que es la abreviación en inglés de la activación de las células progenitoras, es lo que pretenden entregar, o esta molécula que pretenden entregar dentro del oído interno. Entonces, por cuestiones de copyright no puedo reproducir el video completo que tienen ellos en su página, pero básicamente es esto: tratar de que estas moléculas lleguen a las células ciliadas y a las células de sostén para comenzar estos procesos de transdiferenciación. Entonces, el FX322, como ya habíamos hablado, es una formulación polimérica, se administra intratimpánicamente y se comporta como un hidrogel, es decir, a temperatura ambiente es líquido y posteriormente se convierte en gel una vez depositada en el oído medio, y va a permitir entonces sí la difusión de su molécula o de su aproximación, que el FX322. Entonces, ¿cuál es el fundamento teórico de desarrollar este tratamiento? Uno, pues es activar las vías de señalización WNT que permitan la proliferación de la proteína que ya habíamos hablado, el EGR5. Entonces, ya se ha demostrado que esta proteína sí está presente en el oído interno, pero no tiene los mecanismos para regenerarse espontáneamente o permitir las vías de señalización para permitir una regeneración de las células ciliadas. Entonces, considerando esta hipótesis de que carece de estas señalizaciones, FX322 se compone de inhibidores de la glucógeno-sintasa quinasa 3 y de la histona desetilasa, que bueno, no vamos a abundar mucho tampoco en esto, pero estos dos componentes van a permitir activar estas vías de señalización para entonces proliferar nuevas células ciliadas dentro del neuroepitelio auditivo coclear. En años recientes, entre el 2017 y el 2019, ha completado las primeras etapas de sus ensayos clínicos. En las primeras, todo ensayo o todo producto terapéutico debe de pasar por diferentes etapas para asegurar primero su seguridad, después su eficacia. Entonces, en los primeros, pues vieron que no había ningún efecto adverso considerable comparados con un placebo, y se pudo entonces probar en humanos, se pudo probar en pacientes. Se probó en 23 pacientes adultos entre 33 y 64 años de edad que tenían un diagnóstico audiológico de hipoacusia media a severa, de media a moderada severa estable, es decir, que en 6 meses no fluctuará estos umbrales audiométricos. Fueron aleatorizados, se administró una sola inyección de FX322 o de placebo, de acuerdo al grupo que les haya tocado, y se dio un seguimiento a 15, 30, 60 y 90 días posteriores a la inyección. Desafortunadamente, en las pruebas de audiometría convencional, es decir, la de tonos puros, en frecuencias que abarcaban desde 250 hasta 8000 Hz, no hubo ningún cambio. Es decir, los umbrales audiométricos no se modificaron. Pero lo que sí hubo mejoría es en las pruebas de reconocimiento de palabras. Entonces,
igual, desde el día 15 hasta el día 90, si vemos la línea punteada negra es el placebo, la línea azul es el tratamiento FX322. Hasta 30% de estos pacientes presentaron una mejoría estadísticamente significativa en las pruebas de reconocimiento de palabras únicamente. Actualmente, bueno, obviamente por todas estas cuestiones de la pandemia, del coronavirus y todo esto, pero están en otro tipo de estudios para ver cómo se comporta FX322 con respecto a otras manifestaciones auditivas como es el acúfeno. Y bueno, se esperaba que a finales de este año 2020 pudiéramos tener resultados. Ahora no sabemos qué pueda pasar, pero bueno, siguen en investigación. Otra de las aproximaciones que les voy a presentar es esta que es desarrollada por Novartis junto con otra compañía de biotecnología que se llama Genvec, que se denominó CGF166. Entonces, también uno de los objetivos terapéuticos de esta molécula es, o bueno, más bien de esta terapia génica, es ayudar a la pérdida auditiva y a la disfunción vestibular. También van a trabajar sobre ATO1, van a manipular y forzar la expresión de ATO1 que va a fungir como un regulador maestro para la diferenciación de nuevas células ciliadas, lo que ya comentamos. Es decir, que estas células ciliadas sean capaces de atraer inervación del ganglio espiral y poder restablecer la función auditiva. En este tipo bueno, más bien esta terapia génica, sí van a requerir vectores virales como el adenovirus serotipo 5, que va a contener dentro de su información a este factor de transmisión y va a ser depositado directamente en el oído interno. Sin embargo, bueno, este tratamiento sí va a requerir o sí requiere una técnica quirúrgica de abordajes intralaberínticos, que obviamente se debe hacer bajo anestesia general y utilizando otros dispositivos como bombas de infusión, depositando a estos vectores virales directamente dentro del oído interno. Entonces, a partir del año 2019 han comenzado con las fases 1 y 2 de ensayos clínicos, están reclutando pacientes entre 18 a 70 años de edad, o más bien reclutaron pacientes en este grupo de edad, que también tuvieran hipoacusia neurosensorial adquirida. Este es uno de los puntos importantes, es decir, los objetivos terapéuticos de cada una de estas aproximaciones pueden ser diferentes y que tuvieran un promedio de tonos puros mayores a 70 decibeles, que también se mantuvieran estables durante 6 meses y que tuvieran los criterios de la implantación coclear, es decir, una anatomía conservada, demostrada por resonancia magnética, porcentajes especificados de reconocimiento de palabras, obviamente umbrales audiométricos también compatibles con los criterios de implantación coclear, etc. Algunos de sus criterios de exclusión son las causas genéticas, ellos están enfocando en causas adquiridas, entonces todos estos pacientes que tuvieran alguna pérdida auditiva por algún síndrome como el de Alport o mutaciones de la conexina 26 estaban descartados de estos ensayos clínicos. El otro que creo que, bueno, desde mi punto de vista y toda la recopilación de la información que hice, creo que esta es una de las más importantes y las que hay que estar vigilando muy de cerca, que es una compañía también de biotecnología francesa, se llama Sensorion, y ellos están desarrollando esta sustancia denominada SENS 401. Entonces ellos sí tienen muchísimos enfoques. Por un lado, tratar, por ejemplo, las causas de pérdida auditiva de aparición súbita o súbitas, que pueden ser inducidas por ruido, por algunos otros mecanismos, para prevenir la hipoacusia neurosensorial en los pacientes que están utilizando antineoplásicos como el cisplatino y que esto sabemos que es ototóxico, preservación auditiva después de una implantación coclear y también la ototoxicidad causada por aminoglucósidos. Y el otro enfoque es la restauración. Por un lado, la deficiencia de otoferlina y por otro lado, terapia, bueno, tratar de interactuar con algunos genes causantes del síndrome de Usher. Entonces, como ven, pues están en diferentes etapas de sus investigaciones
la más prometedora y la que estamos ahorita vigilando, o deberíamos estar vigilando, es esta de la hipoacusia de aparición súbita. Entonces, puede ser que este medicamento sea el primero en su clase para prevenir y reparar el daño de las células ciliadas, que son cuyo daño se causó por el ruido o por medicamentos ototóxicos como el cisplatina. Entonces, para platicar nada más de forma muy general cuál es el enfoque de SENS 400, su formulación es un becilato de R-azacetrón, que es un antagonista selectivo del receptor, de este receptor de la serotonina, y esta va a demostrar propiedades inhibidoras de la calcineurina. Entonces, los que me estén escuchando, que sean médicos, se habrán dado cuenta que estos inhibidores de la calcineurina no es algo nuevo. El tacrolimus, por ejemplo, la ciclosporina, son de este grupo de medicamentos. Obviamente sabemos las complicaciones o las consideraciones que tenemos que tener con este tipo de medicamentos, como el tacrolimus. Son inmunosupresores, se asocian a muchos efectos adversos no deseables. Pero se ha comprobado, al menos en modelos animales, en ratas, que la administración de estos inhibidores de la calcineurina, inmediatamente antes de la lesión acústica en modelos de ratas, en vivo, mejoraron los cambios del umbral auditivo y redujeron la muerte de células ciliadas. Entonces, este SENS 401 es también un inhibidor de la calcineurina, pero que no tiene los efectos no deseables de inmunosupresión o algunas otras cuestiones asociadas a este tipo de medicamentos. Entonces, la calcineurina se ha demostrado que en algunos modelos preclínicos se activa después de un traumatismo inducido por ruido dentro del oído interno, y esto contribuye a la muerte celular mediada por mitocondrias en las células ciliadas externas de la cóclea. Entonces, esto ya está también muy estudiado. Sabemos que la susceptibilidad de algunas personas de responder diferente al ruido o agentes ototóxicos, pues tiene mucho que ver con la variabilidad genética y obviamente con esta celular mediada por mitocondrias. Y entonces ellos hicieron o están investigando, hicieron algunas pruebas, administraron SENS 401 en un modelo de rata en vivo con pérdida de audición inducida por cisplatino y resultó en mejoras significativas en pruebas auditivas y de supervivencia de las células ciliadas externas después de 14 días de tratamiento. Y bueno, pues nada más una representación de un cocleograma donde los puntitos rojos representan las células ciliadas o la pérdida de estas. Vemos una distribución muy desuniforme y con el tratamiento cómo se restauran las células ciliadas, al menos en sus primeras investigaciones. Otro de las aproximaciones, que creo que igual están en etapas ya más avanzadas, es este LY3056480. Obviamente son nombres, no son los definitivos, son nada más representativos. Esta es desarrollada por un consorcio internacional denominado Regain, que a su vez tiene como 5 colaboradores, entre ellos esta empresa de Audion Therapeutics, y que bueno, también tienen fondos del Reino Unido, fondos gubernamentales de muchos millones de euros, que se encargan de la investigación para el tratamiento de la hipoacusia neurosensorial. Entonces, su objetivo es tratar esta hipoacusia en severidades moderadas a severas. Terminaron también las primeras partes de sus investigaciones en el 2017 y una primera etapa clínica en el 2018 en 15 pacientes con este producto. Entonces, esto, pues prácticamente el enfoque es parecido, actúa como un inhibidor de estas señalizaciones tipo Notch o de este gen tipo Notch, y funciona como una especie de interruptor para crear nuevas células ciliadas a partir de las células de sostén del oído interno. Entonces, hasta aquí, como se darán cuenta, pues el enfoque es muy parecido, tienen diferentes patentes o diferentes métodos de hacerlo, pero el enfoque es muy parecido. Y aquí sus principales objetivos es la pérdida auditiva adquirida, especialmente la presbiacusia, que es la hipoacusia asociada con la edad o
o una cuestión degenerativa. Otro enfoque ya muy diferente es la utilización de herramientas de edición genética o edición génica. Una de ellas es el CRISPR-Cas9, que bueno, es una enzima asociada con este sistema denominado sistema de repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Es un nombre muy rimbombante, pero bueno, tampoco nos vamos a enfocar en qué es este sistema. Pero se utiliza y se ha utilizado desde hace ya tiempo en el campo de la ingeniería genómica como una herramienta para la edición de genes, la edición génica. Entonces, tienen algunos objetivos terapéuticos diferentes. Esta tecnología se ha utilizado para restaurar la audición en algunos animales con formas genéticas de sordera que están asociadas con un defecto en el gen que codifica a TMC1, que ya vimos que son proteínas transmembranales de tipo canal que ayudan a la mecanotransducción de las células en la cóclea. Y el otro objetivo terapéutico es a los pacientes con síndrome de Usher. Entonces, este síndrome de Usher es un trastorno hereditario que causa sordera y ceguera. De hecho, es una de las enfermedades o de las condiciones que son muy difíciles, muy discapacitantes, porque estos pacientes, digo, hay diferentes presentaciones, variedades del síndrome de Usher, pero regularmente llega un momento en la vida en el que pierden totalmente la visión y pierden totalmente la audición. Entonces es curioso cómo se comunican algunos con lengua de señas, pero a través del tacto, ¿no? Entonces más del 50% de este síndrome se asocia a una mutación en el gen USH2A. Entonces se ha comprobado que con el uso de este tipo de tecnologías se logra una reparación exitosa en la mutación de este gen, al menos en fibroblastos en vivo. Entonces, no son las únicas, hay muchísimas otras compañías, muchísimas otras investigadores que se dedican a, a tratar de desarrollar, de crear un tratamiento para la hipoacusia neurosensorial. Les dejo esta tablita por si les interesa buscar más información. Yo nada más presenté las que considero más representativas hasta el momento y las que tienen mayores avances, pero hay muchísimas y con enfoques muy diferentes. Por ejemplo, este me parece también muy interesante de la compañía Autifony, en el cual ellos se enfocan en regiones del procesamiento auditivo a nivel cerebral. Entonces es un enfoque totalmente diferente al sistema periférico en el que se enfocan otras compañías. Otras como Fennec Pharmaceuticals también está intentando neutralizar metabolitos tóxicos del cisplatino que circulan en plasma antes de que lleguen al oído interno. Algunos otros también quieren evitar el daño ocasionado por antibióticos aminoglucósidos como Auricula Therapeutics, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos ya también muy avanzados. No mencioné obviamente todos, nos llevaríamos mucho tiempo, pero bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Entonces, sabiendo esto, pues podemos llegar a algunas conclusiones. Yo me acuerdo que cuando comencé de residente en la especialidad, el hablar de este tipo de tratamientos parecían cuestiones del futuro, ¿no? Tratamientos del futuro. Sin embargo, ya vimos que pues probablemente no estamos tan lejos de tener algún resultado próximamente que podamos utilizarlo en la práctica clínica. Y esto pues arrojaría muchas inquietudes en relación a qué pasaría con las compañías de auxiliares auditivos y de implantes cocleares si se lograra alguno de estos tratamientos. Otra de las conclusiones a las que considero que es importante llegar es que en pleno año 2020 pues no es el fin de la era digital, mucho menos de los auxiliares auditivos ni de los implantes cocleares, y nos queda o debemos de apostar por estudiar y perfeccionar estos modelos de prevención y de rehabilitación que en países como México pues todavía están lejos de llegar a tener resultados de excelencia.
y que funcionan. Realmente está demostrado que implementando todos los programas, estudiando estas herramientas que tenemos en la actualidad, pues tenemos muy buenos resultados. Y pues espero también haber dejado algunas inquietudes como cuál sería la transición lógica de estos tratamientos, es decir, ¿van a reemplazar totalmente a las herramientas que tenemos actualmente o van a funcionar como un coadyuvante? Van a interactuar estas dos modalidades de tratamiento, lograrán curar al 100% la hipoacusia neurosensorial y cuál sería el impacto económico de curar o evitar la hipoacusia neurosensorial a nivel global sin ningún costo de mantenimiento. Es decir, actualmente el rehabilitar y el habilitar a un paciente con hipoacusia, tanto para las familias como para los sistemas de salud, pues cuesta muchísimo dinero, ¿no? Y bueno, no es que pongamos un precio a recuperar esto, pero en la política global y en las políticas públicas, pues hablar de dinero también es importante. Entonces, ¿cuál sería el costo de este tipo de tratamientos? ¿Cuál sería el impacto económico en los sistemas de salud y para las familias también? Entonces, hasta aquí es mi participación. Espero haber dejado más inquietudes que respuestas. Les agradezco a todos su atención y bueno, pues si alguien tiene alguna duda, algún comentario, estoy a sus órdenes. Aquí les dejo mi correo y para los que llegaron a lo mejor un poquito tarde, todo esto que les platiqué está publicado, está presentado en la página de espiralazul.net y ahí lo pueden consultar, además de otra información valiosa. Perfecto, Doc. Mira que yo sabía que este iba a ser un tema como súper interesante, pero es que estamos en el futuro y es una realidad, ¿eh? Sobre todo para los que estamos de este lado, que nos encargamos de la adaptación de auxiliares auditivos. Creo que desde hace mucho tiempo estamos con la idea de que llegará un punto en donde ya no serán necesarios. Acá me encanta una de las discusiones que dejas planteadas, que es, ¿se van a acabar? ¿No se van a acabar? Es que no lo sabemos realmente. Sin embargo, estamos en este punto en donde ya el futuro nos alcanzó y es algo de lo que hemos venido platicando en cada mesa de discusión de los últimos viernes, en este caso jueves, por todo lo que se presentó. Pero bueno, Doc, te agradezco enormemente tu participación, de verdad, creo que nos dejas con un montón de ganas de seguir estudiando y de seguir revisando y de seguir aprendiendo y de seguir viendo qué es lo que le depara a toda esta tecnología, porque ya estamos hablando de este punto que se describía en los libros de ciencia ficción de los metahumanos, en donde casi me siento como en Star Trek, modificándole cositas a las personas para que vuelvan a recuperar funciones. Entonces, muchísimas gracias por tu participación, Doc. Te agradezco mucho y ojalá no sea la primera vez que nos acompañes, porque de verdad creo que vale mucho la pena escuchar todo lo que tienes que decir. Tan así que la gente sigue aquí conectada con nosotros y creo que están muy contentos por todo lo que se platicó. Muchas Nos gracias. dice Diego Males. Diego Males, Doc, es un audiólogo que es muy querido por nosotros, ecuatoriano. Dice, fascinante, me encantó y me deja pensando muchísimo. Es que justamente eso, Diego, es lo que estuvimos platicando la vez pasada, ¿sí? ¿En qué momento está esta ligera línea entre el deber, lo que estamos acostumbrados a hacer, lo que viene, los equipos multidisciplinarios? Es decir, es un mundo nuevo que apenas se nos está abriendo y que creo que era importante tocar el tema, Doc. Te agradezco una vez más por tu participación No, y muchas gracias a ti, a ustedes. no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. La gente nada más te felicita mucho, Doc, por tu Muchas gracias. participación. Muchas gracias a Eh, todos. y justo, alguien está levantando la mano. Es Adriana Zamora. No sé si tenga algo que decirnos. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mucho Mucho gusto. gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana Zamora, soy audióloga de Colombia, estoy trabajando en Guatemala. Quiero felicitarlos a los dos, al doctor Aldana por su exposición y al doctor Laguna por permitirme estar en esta charla. Me uno a los comentarios de lo novedoso. Me encanta toda esta parte del estudio y escuchar lo que dicen todos mis colegas alrededor del mundo. Y debo hacerte la anotación de que de verdad es algo, digamos, diferente a lo que durante todo este tiempo, gracias a esto, para mí es un agradecimiento el que la gente se haya activado a compartir sus conocimientos.
Y aunque he escuchado muchísimas charlas, quiero que sepas que es de la más novedosa o la más novedosa que he escuchado. Y había escuchado algunas cosas, pero tú has sido muy puntual, muy explícito. Te felicito por la forma como organizaste y pudiste compartir el conocimiento. Te tengo una pregunta que no sé si Muchas tengo gracias por tus comentarios. Claro que sí. Ok, en uno de los puntos, no recuerdo porque fueron muchas cosas técnicas que dijiste y no las memoricé. Eh, dijiste que hubo un resultado donde no se encontraron variaciones en cuanto a la pérdida auditiva, pero sí en cuanto a la discriminación, un 30% de mejoría. Sí. ¿Sabes si las variables que pudieron haber manejado para determinar los umbrales o los porcentajes de discriminación, si fue por repetición de palabra en voz hablada, por CD, era la misma persona la que realizaba las pruebas de discriminación, ese tipo de condiciones para asegurar que no hubiera variables para el rendimiento de la prueba? Sí, bueno, realmente estos resultados que publicó esta compañía, que es la que se dedica al desarrollo de FX 322, sí, efectivamente en los umbrales audiométricos, es decir, los tachecitos y los circulitos, no hubo ningún cambio. Y la prueba de reconocimiento de palabras fueron bisilábicos o bisílabos en ambientes silenciosos y en ambientes de ruido. Las realizó el mismo investigador y más bien no era un 30% de mejora, sino más bien era un 30% de los pacientes, o por decirlo de otra forma, solamente 30% de los pacientes que tuvieron acceso a este medicamento en el ensayo clínico aleatorizado tuvieron la mejoría. Entonces, no hay mucho detalle, obviamente por cuestiones también de confidencialidad en cuanto a aspectos ya corporativos, etcétera, pero fueron a través de pruebas bisilábicas. Ok, listo. Muchas gracias porque yo creo que ese dato es muy importante por las condiciones de discriminación que pueden influir para lograr ese porcentaje que también ya me lo aclaraste. Muchas gracias y felicitaciones para ti y para el doctor Mario. Muchas gracias por los comentarios. Doc, nos comenta Bere por acá en el chat, dice, ¿cuántas etapas tienen que pasar las pruebas para que se liberen al mercado? Pues desde que comienza el desarrollo terapéutico, es decir, las primeras etapas son las preclínicas, donde se evalúa la seguridad, sobre todo, es decir, se comprueba que no haya ningún efecto adverso, y algunas etapas llegan incluso a la etapa 4 o etapa 5, dependiendo del tipo de tratamiento que se esté desarrollando, pero regularmente esas son las etapas por las que tiene que pasar. Deben de comprobar también la seguridad, la eficacia, es decir, compararlo con un placebo y que no sean cuestiones que se deban al azar o a la suerte que están mejorando para poder sacarlos comercialmente. Justo comentando un poco al respecto, Doc, es que creo que esa parte es importante de retomar. Según la tabla que tú nos pusiste y haciendo ahí la revisión, pues la gran mayoría, bueno, una parte más bien importante de las soluciones que nos muestras están en fase 3. Esto significa que estamos a la vuelta de la esquina tal vez, y digo tal vez porque depende de miles de factores, pero si tú el que me estás viendo te dedicas a la adaptación de auxiliares auditivos, el mensaje debe de ser, ojo, esto no se acaba, por un lado. Segundo, nos vamos a seguir necesitando todos con todos porque vuelvo al tema de los grupos multidisciplinarios de los cuales habló el doctor. Y tercero, creo que, y retomando un comentario que nos hizo la doctora que habló en este momento, situaciones actuales como la del coronavirus no nada más detuvieron esta parte de la investigación, sino en todos lados, ¿sí? Cosa positiva que tenemos estos espacios en donde afortunadamente hay gente como tú, Doc, nos comparte todo lo que saben y que te lo vuelvo a agradecer. Pues la gente sigue diciendo que muchas felicidades, que muchas gracias y de verdad nos encantaría que estuvieras con nosotros otra vez. Claro que Ahí sí, luego platicamos claro que sí, con mucho bueno, gusto. si no hay ninguna otra pregunta, si no hay nada más que platicar,
Les recuerdo, somos Casmet, el doctor afortunadamente aceptó nuestra invitación. Este video lo van a encontrar el día de mañana en nuestro canal de YouTube, nos pueden buscar como Casmet. Si se quieren enterar de más contenido o de más cosas, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos encuentran en Instagram, en YouTube, como Casmet tal cual. Y Doc, no sé si quieres además dar tus redes sociales o con el correo electrónico nos quedamos. Sí, en el correo electrónico dr.aldanavargas@gmail.com. Ahí por cualquier comentario o duda que tengan por aparte, sugerencias, etcétera, ahí me pueden encontrar. Y pues nada más, de mi parte sería todo. Agradecerte mucho a ti, Doc, y a Casmet por la invitación. Y claro que sí, cualquier otro tema, cualquier otra cosa en los que yo pueda participar, pues encantado. Y muchas gracias a todos por darse el tiempo de escucharme. Muchísimas gracias, Doc. Te agradezco mucho tu participación. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que entra con otro tema nuevo. Y espero que tengan un muy buen fin de semana. Que tengan muy bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gasmet, connecting our senses.